existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Un saludo, queridos hermanos. Nuevamente estamos acá en este espacio de testigos de la alegría y la vocación, con un invitado muy especial. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Carlitos. Por aquí estamos acompañando en lo que se pueda y ojalá que este espacio pueda ser de verdad un fruto de reflexión de la lectura de la palabra de Dios. Muchas gracias, Diego. Con mucho gusto. Nuevamente, como decíamos al inicio, agradecer a cada uno de ustedes que se conectan desde los diferentes espacios, lugares del país y nos siguen a través de los medios de comunicación social y la Red Nacional de Medios Católicos. Gracias por su fidelidad, por su sintonía. Como lo decía Diego, el espacio del día de hoy de acá de Testigos va a ser para reflexionar sobre la palabra de Dios. Palabra de Dios escrita, podemos decirlo de esta manera. Palabra de Dios escrita, que nos sigue nutriendo y, como lo decía también el Concilio Vaticano II, que es viva y eficaz y sigue actuando en medio de nosotros. Entonces, para darnos una idea de quién es usted, Diego, si quiere, se presenta así brevemente para conocerlo antes de iniciar este espacio de oración. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Diego Alberto Monje Navarro, soy oriundo de la parroquia San Isidro Labrador del Guarco, en Cartago. Pertenezco a la diócesis de Cartago, tengo 29 años de edad, próximo ya casi los 30. El tercer piso, ya casi. Sí, ya casi. Y pues me encuentro en mi 7º año de formación, por gracia de Dios, ministro lector, y de verdad que una alegría poder estar acá respondiendo a la vocación, pudiendo ver en toda mi vida, en todo mi accionar, la vocación, ver la mano de Dios, el paso de Dios, y también pues compartirlo siendo fruto de esa alegría y de esa esperanza, siendo testigo también. Bueno, y Diego, 7 años que no han pasado en vano, ¿verdad? No, Sí. Ha tenido sus matices, ¿verdad? Sí, claro, han habido momentos muy felices, han habido momentos muy difíciles, pero de verdad que en todo, en cada momento, en cada lugar se ve la mano de Dios, y qué más que eso, y ver el actuar de Dios en la familia, en los hermanos, en la vocación, en las parroquias a las que servimos y también acá en la comunidad del seminario, es fundamental, y eso ha sido lo que ha marcado mucho mi proceso vocacional y pues también que me motiva diariamente a querer responderle a Dios. Muchísimas gracias. Entonces, damos inicio con este espacio de reflexión de la palabra de Dios y acudamos a aquel por quien la palabra escrita fue inspirada y puesta por escrito, principalmente al Espíritu Santo. Entonces, dirijámonos a Él con un corazón humilde y abierto para que la palabra pueda permear en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo de decir, cómo debo de decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Para el día de hoy, pues un texto que he escogido ha sido el texto de la primera lectura del día domingo, para que también podamos ir desde ya, ir rumiando poco a poco el texto, ir disponiendo nuestra mente, nuestro corazón para la vivencia plena de la Eucaristía, y que podamos también llegar con ese espíritu de docilidad a la escucha de la palabra de Dios. Entonces el texto que vamos a proclamar sería el texto de Éxodo, que será la primera lectura del próximo domingo de Cuaresma, en el cual
pues se nos hablarán de algunas otras cosas más, junto al Evangelio, a la segunda lectura y al Salmo, pero que quiero profundizar quizás en la primera lectura, algunos elementos que nos puedan motivar a querer responderle también a Dios desde nuestra realidad, desde nuestra vocación, como lo hizo Moisés con la respuesta frente a la zarza. Entonces hacemos lectura del texto bíblico. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carlos, de primera impresión, haciendo lectura del texto, ¿qué suscita en vos? ¿Qué te dice? Este texto, a veces lo comentamos en clases, ¿no? de Sagrada Escritura cuando lo tenemos, y se nos dice muy constantemente que un texto, siempre que lo volvemos a leer, siempre nos dice algo diferente, o siempre encontramos algo nuevo, una nueva riqueza, por decirlo así. Es un texto que ya para muchos quizás es conocido, pero me llama la atención justamente esos detalles, que uno los ve de una manera diferente. Una de las frases o las aclamaciones principales del texto que me llama la atención: los llevaré a una tierra que mana leche y miel. Entonces es como, me hacía pensar, tal vez adelantando un poco, me hacía pensar en que es una promesa que se repite mucho a lo largo de la Escritura, tanto desde Abraham hasta Isaac, Jacob, y cada uno de estos patriarcas, por decirlo así, de este modo, incluso en Moisés, y que es una promesa que va a tener su plenitud en Jesucristo al fin de cuentas. Pero me llama la atención eso, una tierra que emana leche y miel, me hace pensar en el cielo, en la vida eterna. Qué bonito. Justamente cuando lo dijiste, hay otros elementos que son los que me llaman a mí la atención, pero cuando decías mana, leche y miel, pensé justamente en el cielo, esa promesa que se nos ha dado y que a lo largo de nuestra vida pues vamos caminando, vamos construyendo para poder llegar así al cielo, con nuestras buenas obras, con nuestro seguimiento de Jesús, y que si lo trasladamos a la época del pueblo de Israel, pues también ellos hicieron su peregrinar, tuvieron sus sufrimientos, sus dolores, todo para poder llegar a la tierra prometida, que es esa tierra justamente que emana leche y miel. Un elemento muy, muy curioso porque es muy actual, como lo decías, siempre que se lee la palabra, siempre va a ser algo constante.
Leche y miel, si lo entendemos en el sentido literal, ¿verdad? Pensamos en cosas ricas. Sí. Miel, que no le gusta ahí la miel con un tecito o un vaso de leche caliente. Pero y la promesa del Señor va más allá de eso. Nos está prometiendo el cielo, nos está prometiendo la vida eterna junto a Él. Qué interesante, qué bonito, qué profundo. Y justo porque esa figura, ya sí habría que tal vez adentrarnos en la investigación un poco más, la leche y miel para el pueblo judío en ese momento, que es el significado tal cual. Pero sí hace pensar, justo como usted lo decía, en algo que es como exquisito, algo bueno para el paladar. Bueno para el paladar. Y que alimenta, digámoslo así, de este modo. Entonces, exactamente como usted le decía, me hacía pensar en esa promesa de futuro. Yo quisiera que, bueno, gracias por el aporte. Quisiera también que profundicemos en dos elementos que al menos cuando preparaba o hacía la lectura del texto me llamaba mucho la atención. Y es el que dice, yo he escuchado el clamor del pueblo. Pues sí, sabemos que Dios escucha nuestras súplicas, nuestras plegarias, que Dios siempre está ahí esperando que lo busquemos en la intimidad de la oración, en la intimidad de nuestro cuarto, frente al sagrario, donde sea que estemos. Pero quiero proponértelo desde un punto de vista distinto, el rostro de Dios. ¿Cómo es ese rostro de Dios? ¿Cómo crees que es ese rostro de Dios escuchando las súplicas del pueblo? Pregunta difícil, casi de examen. No. Es interesante pensarlo de este modo porque cuando se escuchaba esa parte de que escucha el clamor del pueblo, lo que me hace pensar es en la compasión y la misericordia. Justo. Porque pensaba también en el logo que se usó para el Año Santo de la Misericordia. Un Dios que viene a compartir nuestra existencia para redimirla. Lo hemos visto en algunas clases también. Claro. Entonces me hace pensar en eso y ver cómo Dios, siendo Dios y todo lo que conlleva ser Dios, digámoslo de este modo, decide hacerse uno como nosotros, menos sin el pecado. Y es donde quizás el punto máximo de que llega a su compasión. No es una compasión de lástima, como que lo vi, ya lo sentí y ahí quedó, sino como de querer que nosotros estemos con Él. Exacto, es como podríamos trasladar la experiencia a nuestros hogares. Cuando nos jalamos una torta, cuando algo pasaba de chiquillos, cuando metíamos las patas, llegábamos donde nuestros papás, donde nuestras mamás a contarle la historia y su rostro nunca era de enojo, su rostro era de amor, de misericordia. Entonces, ¿cuánto más lo podemos pensar de frente al rostro de Dios? ¿Cuánto más podemos pensar que esas súplicas que elevamos a Dios, ese sentimiento, esa necesidad que tenemos de Dios, Él nos va a escuchar compasivamente, misericordiosamente, y que si necesitásemos el día de mañana o hoy mismo ponerle un rostro concreto, podemos pensar en la persona de Jesús. Y los invito a que si nunca lo han pensado, pues vean un crucifijo. En un crucifijo está el rostro de Jesús, está el rostro de Dios, verdadero hombre, presente, escuchando nuestras súplicas. Imaginen qué impactante trasladarse a ese momento y saber que ahí estuvieron mis súplicas, saber que ahí también estuvo las súplicas de todo un pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, qué fuerte ponerse a pensar en esa imagen concreta del rostro de Dios. Sí. Porque muchas veces, pues sí, es un antropomorfismo que se le da a Dios, ¿verdad? Que el rostro, que las manos, que la utilización de ciertos elementos, pues sí, para la escritura, para la inspiración divina, pero que si lo traemos a la humanidad o si lo traemos a nuestra realidad, Dios no nos va a mirar con ojos de juzgar. Dios nos va a ver con ojos de amor, con ojos de misericordia. Esa súplica que le estamos dando, que le estamos haciendo, poniendo aquella circunstancia difícil, todos esos elementos, Dios no tiene otro rostro que no sea el de la compasión, el de la misericordia. Y otro elemento que, bueno, hay otros dos elementos que vamos a compartir. Adelante. Qué interesante cuando se presenta como yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si analizamos esto desde un punto de vista personal, podemos saber quién nos pudo a nosotros haber ido inculcando la fe en Dios. Y si cada uno hace su análisis, puede pensar en su abuelita, en su papá, pero lo que quiero traer acá es la importancia de que Dios se presente como el Dios de todos estos antepasados, porque lo que está diciendo es: no soy el pensamiento de alguien, soy el pensamiento de toda una generación.
soy el pensamiento de todos sus antepasados, soy alguien que estuvo, que está y que va a estar. Porque al finalizar el texto dice, y así me llamarán de generación en generación. La promesa de Dios se cumple siempre, antes, durante y después. ¿Qué hubiese pasado si alguien llega y te dice a vos, yo conseguí algo porque lo logré yo mismo? Pues puede que lo creas, pero puede que no. Puede que, pero si alguien llega y te dice, es que vieras que ya somos varios que creemos en esto, te da más importancia. Dios no necesita de esa importancia porque en nuestro corazón ya está impresa nuestra necesidad de Dios. Pero Dios nos entiende, Dios nos comprende, entiende nuestra debilidad, nuestra humanidad y sabe que necesitamos de esas cosas para volver nuestra mirada a Él. Entonces, hasta en esos mínimos y pequeños detalles, Dios quiso hacerse presente, recordándonos que sí, está con nosotros, pero lo estuvo y lo estará. ¿Qué pensás si te digo que el Dios se hace presente en nuestra historia concreta y vos lo has vivido? Pero ¿qué te digo o qué pensás si te digo que estuvo presente desde la historia de tus papás? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Es interesante porque ahora que usted mencionaba eso, pensaba justamente en lo que usted mencionaba, que es un Dios que cumple sus promesas. Y también en lo que también la misma Escritura nos dice, que antes de que nacieras o incluso antes de haberte formado ya yo te conocía. Entonces me hace pensar como en eso, de que no como que yo soy el personaje principal de la historia del mundo, no de ese sentido, sino en el sentido de que Dios a cada uno de nosotros nos ve con amor particular y que toda nuestra historia, incluso la de mis antepasados, Él la tenía en cuenta también. Y pensar en eso, de que de la grandeza de Dios también, que no es algo que podamos abarcar o encerrar en un periodo de tiempo nada más, sino que es imposible poder encerrarlo entre corchetes, digámoslo desde ese punto de vista. Interesante, muy bonito. Y ya el último punto, quizás como puntual del texto, de la lectura, es el elemento de quítate las sandalias de los pies, porque estás en un lugar sagrado. Dios en la libertad que Él nos ha dado, pues nos permite que nos acerquemos de muchas maneras y de muchas formas, que en la capilla, que en la oración individual, que en la oración comunitaria, que donde estemos, donde haya uno o dos en su nombre, ahí estará con nosotros, lo dice la misma Escritura. Pero el elemento de descalzarse nos tiene que decir algo, y no es un elemento meramente de humano, de llegar y quitarse los zapatos. ¿Cuántos a veces en la noche decíamos quitarnos los zapatos después de todo un día tan largo y tan ajetreado? Esa sensación de plenitud, esa sensación de descanso, esa sensación de paz, es la sensación que debemos de experimentar cuando estamos con Dios, cuando estamos en el lugar sagrado. Al menos, y espero que haya sido tu experiencia, cuando llegas a la capilla del seminario, ¿qué sentís? ¿Qué experimentas? Principalmente, como usted lo decía, después de un día largo de trabajos, de clases, que tenemos que hacer la proyección, por ejemplo, que tenemos que, en ese ajetreo del seminario, lo que se me viene a la mente en ese momento, y justamente es eso, como por fin tengo este pequeñito, aunque sea pequeño, espacio para estar en silencio y para estar con Dios. Entonces es como ese bajar todos los niveles tal vez de intensidad que lleva uno el trabajo durante el día, es bajar los pensamientos recurrentes que vienen, es bajar el estrés, podemos decirlo así también. Entonces es como poner pausa y respirar, pero ese respirar incluye respirar la santidad de Dios, podemos decirlo de este modo. Y ahora trasladándolo un poco a la realidad de las personas afuera, pues se sabe que las personas en su ajetreo diario no tienen quizás la misma rutina que tenemos nosotros, que tenemos nuestro espacio de oración diaria, nuestro espacio, y muchas personas lo desean, muchas personas lo añoran, lo anhela su corazón, pero ¿cuánta importancia le estamos dando a esto, digamos, antes de irnos a dormir o en el momento de despertarnos? Y al menos yo quisiera también dejar eso como una invitación a todos los que nos ven, nos escuchan, de verdad, de que
la importancia de ese momento, de descalzarse frente a Dios, de estar con Él, de apaciguar el espíritu, apaciguar el alma, poder decirle al Señor, Señor, no tengo mucho que decirte porque estoy cansado, porque me voy a dormir, pero el Señor quiere escuchar que le digamos eso mínimo, aunque sea el Señor, que le digamos, Señor, te entrego todo lo que me costó el día de hoy, te entrego todo porque no tengo más, no tengo a quién recurrir. Si no recurrimos a Dios, ¿quién nos va a poder solucionar un poquito los problemas? Quisiera también, en medio de este último, quizás ya espacio de reflexión, ir relacionando un poco el texto con nuestra realidad. Te hice la pregunta de qué pensabas o cuál era el rostro que le ponías a Dios cuando escuchaba nuestra súplica. Ahora te lo quiero poner en otra dimensión. Actualmente, si te hago la pregunta, ¿cuál es el rostro concreto de Dios? Contemplando dos elementos, el tiempo litúrgico que estamos viviendo y el tiempo eclesial que estamos viviendo a nivel del jubileo. ¿Cuál es el rostro concreto que ves ahí? Se me venían a la mente algunos elementos, pero para responder quizás un poco más encarinado a tu pregunta, un Dios de la esperanza, ya que usted mencionaba lo del jubileo, Dios que confía también en nosotros, no lo necesita, como usted lo decía, pero que confía en nosotros, un rostro de un padre que nos mira con compasión, con amor y con esperanza, pero también que nos invita a la conversión, que nos invita a que nos arrepintamos, no como la ley por la ley, digámoslo así, sino en el sentido de que reconociendo todo aquello que nos aleja de Dios, podamos nosotros ponernos en camino hacia Él. Un Dios que nos invita a eso, pero que está con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo. Y asociándolo tal vez a otro detalle que se me venía a la mente sobre la realidad en la que estamos viviendo actualmente en Costa Rica y en el mundo. Pensaba también en el rostro de esas mamás o papás que están perdiendo a sus hijos, que mueren en las calles, en carretera o por el narcotráfico también. Pensaba en ese montón de muchachas, muchachos que están siendo explotados, abusados sexualmente, por ejemplo, o que mueren en las calles por un asalto. Todas situaciones tan dolorosas que somos testigos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Ahí vemos también el rostro de Dios en esa gente que está sufriendo, en el rostro tanto del que es agredido, pero que hay que aprender a verlo también en el rostro de aquellos que nosotros señalamos como culpables. No porque Dios sea así, sino en el sentido de que todos debemos ser imagen de Dios, al fin de cuentas. Pero para no alejarme mucho de lo que usted nos estaba encarinando el mensaje, es ver el rostro de Dios en lo que Él quiere para nosotros, desde la esperanza, pero también en aquellos que están sufriendo en ese momento. Y ya no tengo nada más que decir, ya lo dijiste. No, claro, y más que profundizar todavía más. Sí, no, mucho. Pero dos elementos claves dentro de la Cuaresma, el elemento del arrepentirnos. El arrepentirnos como signo de esa relación cercana que deberíamos de tener con Dios. Y el elemento de la esperanza, de saber que es un Dios que me escucha, que es un Dios que me atiende, que es un Dios que está disponible para mí 24/7, que no es un Dios que hoy dice no te voy a escuchar, no, es un Dios que está presente y que está indispensablemente en nuestra vida. Yo pensaba también cuando hacíamos una reflexión quizás un poco más grupal, pensaba concretamente el rostro de Dios en aquellos sacerdotes confesores, que muchas veces en la sociedad se nos ha dicho, ¿verdad? ¿Para qué confesarse con otro hombre? En este caso con una persona, ¿verdad? Con el cura, ¿para qué confesar esa situación? Pero de verdad que la liberación que nos puede dar el poder confesar nuestros pecados, obtener el perdón de Dios por medio del sacerdote y la acción del Espíritu Santo, de verdad que nos puede hacer vivir este tiempo de Cuaresma de una manera fenomenal, donde al final lleguemos a la Pascua con nuestro corazón dispuesto a vivir realmente el misterio de la salvación, el misterio de la redención. Entonces, invitarlos también a que en sus
pues intimidades de sus hogares, de sus oraciones, de sus realidades, hagamos un pequeño examen de conciencia, hagamos un pequeño querer, un pequeño querer también, un pequeño propósito a la luz del texto, a la luz del texto que hemos proclamado, a la luz del tiempo cuaresmal que estamos viviendo y a la luz también del jubileo que estamos viviendo. Dios no quiere que nosotros nos alejemos, Dios nos quiere cerca, y ya la palabra nos lo dice, Dios nos escucha, Dios oye nuestros clamores, y Dios está con nosotros, estuvo y seguirá estando, porque Él quiere que lo reconozcamos como el Dios que es, como el Dios que es, en el sentido de que nos ha creado, nos ha amado, nos ha, sin duda alguna, dado lo mejor, la salvación. Pero somos nosotros los que muchas veces con nuestra libertad mal empleada, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nos apartamos de Él. Y ahora que mencionabas la imagen del hijo pródigo, qué tan bonito puede ser el volver a reencontrarnos con Dios en este tiempo de Cuaresma, en este gran año jubilar de la esperanza, volviendo nuestra mirada a Él, y ojalá nuestro corazón arda como esa zarza ardiente, con un fuego inagotable, con un fuego incansable, que no lo podamos reconocer, pero que no sepamos ponerle un nombre a este sentimiento, a esta experiencia, pero que sepamos que es Dios que nos va llevando, que sepamos que es Dios que, como dice, y en palabras del Papa Francisco, que nos primerea, que está ahí buscándonos. Yo quisiera como hacer un tipo eco de lo que usted hizo hace un momento sobre que es un Dios cercano y que nos invita a acercarnos a Él, porque esa imagen de que invita a Moisés que se acerque, pero que se quite las sandalias, es justamente lo que usted decía, que Dios está ahí esperando a que nos encontremos con Él, a que vayamos a Él, porque después la expresión que utiliza, yo soy, en el fondo, muy en el fondo, lo que también lo que nos quiere decir es que por Él es que nosotros existimos. Es decir, digámoslo de este modo, nosotros existimos porque Él es la existencia misma. Entonces, es como algo tan grande que a veces nos cuesta incluso procesar, porque eso tan grande que incluso sobrepasa nuestro propio vivir es el que se nos está esperando para acercarnos. Pero como usted lo decía, a veces somos nosotros los que ponemos las barreras para más bien distanciarnos de ese que nos está esperando. Y aún así, aunque pongamos esas barreras y aunque nos queramos hacer los escondidizos, aunque queremos andar ahí atrás de todas las cosas, siempre es Dios el que sale a nuestro encuentro. Siempre es Dios el que busca estar frente a nosotros, que no lo veamos en nuestro hermano habitante de calle, que no lo veamos en nuestro vecino que la está pasando mal, que no lo veamos en nuestro hermano que tenemos al lado. Ya eso no es problema de Dios, es problema de nuestra libertad, de nuestra conciencia y de nuestro querer como cristianos. Bueno, creo que nos daría para mucho más, sí, porque podemos hilar todavía mucho más fino y también eso es lo que nos dice también ese momento a nosotros, pero sabemos que quizás le esté diciendo muchísimo más a ustedes que nos están escuchando o viendo desde los distintos lugares donde se encuentran, y que lo que decíamos al inicio es una palabra viva y eficaz, que no es solo un libro muerto que está ahí, sino que cuando lo leemos, cuando lo asimilamos. Había una carta, no recuerdo quién es el autor, que decía que ese proceso de encontrarnos con la palabra de Dios era como comerse una fruta. Como que uno la veía a lo lejos, la empezaba como a desear, la tomaba, se la comía y empezaba a digerirla. Entonces es como ese proceso de ir acercándonos, ir masticando, ir digeriéndola para sacarle todo el fruto o todo el jugo posible a la palabra de Dios. Y creo que hoy nos hemos acercado un poco a este misterio. Y también, pues, de acercándonos ya a este primer momento, y ojalá podamos sacar algún otro espacio para poder acercarnos al texto del Evangelio, al texto de la segunda lectura, para que cuando lleguemos el domingo a vivir lo más precioso que tenemos y lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía, podamos realmente ir con el corazón dispuesto a escuchar aquello que Dios nos quiere decir
y también a poner ahí todo aquello que le queramos dar a Dios. De verdad que ojalá podamos aprovechar este espacio, podamos aprovechar la celebración eucarística del domingo para encontrarnos con Dios, encontrarnos en ese lugar y poder reavivar esa llama en nuestros corazones. Muchas gracias, Carlos. A usted, Diego, más bien por tomar de su tiempo y venir a dirigir y guiar este pequeñito espacio de testigos sobre la reflexión de la palabra de Dios. Pero a fin de cuentas es también la palabra de Dios la que nos alimenta nuestra vocación, porque sin este continuo alimentarnos de la palabra de Dios, nuestra vida como seres humanos, como cristianos, dice a ver como muy infértil. Ocupamos como alimentarnos. Nuestra vida espiritual necesita de alimentos constantes y uno de esos alimentos es justamente la palabra de Dios. Entonces, gracias por el espacio que has sacado, por compartir, porque en medio también de esta reflexión, muy en el fondo también se deja entrever parte de la experiencia que usted ha tenido en el encuentro con Dios constante, tanto lo que ha vivido antes del seminario como lo que está viviendo en este momento de proceso. Yo sé que mucho de lo que nos ha comentado es también parte del mismo propio testimonio y la propia experiencia. Sí, ahí después me invitas para contarles el testimonio vocacional. Queda pendiente, entonces ahí lo anotan para que nos recuerden, para que Diego venga y nos exponga un poco más a profundidad todo lo que nos dejó entrever ahí en esa reflexión. No, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias, Diego, nuevamente. Esperamos, como usted ya lo decía, que no sea ni la primera ni la última vez que nos encontremos por este espacio. Y también agradecerles a ustedes, hermanos, que nos siguieron en este espacio de testigos, desde sus casas, de lugares de trabajo, en medio del transporte de un lugar a otro. También nos han escuchado y seguido desde la cárcel, desde tantos de los hospitales, desde tantos lugares que en ese momento no nos podemos imaginar, nos están escuchando y viendo. Les agradecemos por su fidelidad, por su sintonía, y de verdad esperamos que este encuentro, este pequeño acercamiento con la palabra de Dios, esta pequeña reflexión, nos haya ayudado para que nuestro espíritu vaya creciendo y, como lo decía Diego, también se alimente como esa zarza que arde pero sin consumirse, pero que podamos ser luz para los demás. Entonces, Diego, si gusta a realizar una oración también que se desprenda de esta reflexión que hemos realizado para cerrar este encuentro. Listo, claro que sí, con mucho gusto. Señor Jesús, danos la gracia siempre de poder estar contigo, de poder buscarte en el más necesitado, de poder entregarte nuestra vida desde donde nos lo pidas, de poder decirte sí en todo momento, indiferentemente de nuestra realidad, poder entregarte alma, vida y corazón. Que podamos, Señor, un día estar contigo en tu presencia, con nuestros corazones vivos, con nuestras llamas ardiendo, y poder contemplar tu gloria en el cielo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Nuevamente, Diego, muchas gracias. Que Dios bendiga su vida, su vocación, este ministerio de lectorado, como ese pregonero de la palabra de Dios, y que de algún modo también lo está ejerciendo en este momento, dándonos testimonio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y a ustedes, nuevamente, gracias, y nos vemos en un siguiente programa. Seamos testigos de la esperanza. En este jubileo de la esperanza, todos nosotros estamos llamados a ser testigos de la esperanza y ser luz para los demás. Entonces, nos vemos en un siguiente programa y que Dios los bendiga. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de